Vamos a inclinar el rostro para pedir la bendición de Dios y para que el Espíritu Santo pueda dirigirnos en la predicación de su palabra esta mañana. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, bendito y alabado seas, oh Señor, por los siglos de los siglos. En esta oportunidad venimos ante tu presencia y queremos rogar que tu Santo Espíritu pueda estar con nosotros esta mañana y pueda darnos sabiduría para hablar a tu pueblo. Permite, oh Señor, que tu palabra pueda ser predicada y que pueda ser recibida también. Queremos que nuestra mente esté hábil, preparada, porque tú tienes un mensaje para darnos como iglesia esta mañana y deseamos escucharlo. Ponemos en tus manos los hogares de tu iglesia de Cañada Honda, las familias, los esposos, los hijos y de forma general tu iglesia, la que tú has levantado con un propósito especial. Queremos que cada día nos ayudes a comprender esa misión a la cual nos has llamado. En el nombre de Jesús, amén. Es un privilegio para mí estar aquí en esta mañana predicando mi primer sermón en esta iglesia ya en calidad de pastor. Y quiero decirles que estoy muy contento de que en el día de hoy pues mi familia está conmigo completa. Está Sori, Ashley y Darcy conmigo. Así que voy a pedirles que se pongan de pie porque hay algunos hermanos que no le conocen. Pónganse de pie, por favor. Ahí están mis tres mujeres. Un hombre privilegiado yo, vivo entre tres mujeres. Muy bien, hace unos días atrás mi hija Darcy me leyó un libro que acababa yo de comprar. De paso se lo recomiendo a ustedes. Se llama 7 retratos del remanente, de Stuart Tyner, es el autor. Mi hija, yo le pedí, yo iba manejando y mira, necesito ir ganando tiempo, así que venme leyendo este primer capítulo. Y ella me dice, papi, ya yo lo leí, está súper interesante. Y entonces le dije, pues comienza a leer, y me leyó la historia. Es interesante. 7 retratos de qué fue que dije. ¿De qué? Quiero que se graben bien esa palabra en su mente. Remanente. 7 retratos del remanente. Allí, en el libro del hermano Tyner, él narra una introducción bastante interesante para su libro. En este tomo, el hermano Tyner está presentándonos una visión del remanente bien interesante. Allí, él utiliza los elementos relacionados con la pintura. Y cuando hablo de la pintura me refiero al arte de pintar, ¿no? Él escoge algunos cuadros famosos del mundo y a través de esos cuadros nos da una idea de el remanente desde una perspectiva muy fresca, muy interesante. Pero antes de yo seguir hablando de remanente, a mí me gustaría estar bien claro en que usted sepa de qué se trata esa palabra. Y a manera solamente de retroalimentación, me gustaría escuchar, ¿qué es el remanente? ¿Hay alguien aquí que se atreva a decirme qué es el remanente? ¿Algún hermano de la iglesia que conozca del remanente y me pueda definir eso? Dígame, hermano, ya. Ok, los que se mantendrán fieles a Dios cumpliendo su voluntad. Eso, su definición está más o menos bien. Me preocupa el hecho de que se mantendrán como que futuro. O sea que ahora mismo no hay remanente, que es para el futuro. ¿Es así? Ah, ok.
Entonces hay algo que debemos agregar a esa definición. No es que se mantendrán, es que se han mantenido. Y se han mantenido le da una connotación de que hubo remanente en el pasado, hay remanente hoy, ¿y qué más? Y habrá un remanente en el futuro. Entonces es bueno que definamos eso bien. Vamos a ver rápido un concepto de remanente de una forma sencilla que podamos identificar. Noé y su familia. ¿Qué fue Noé y su familia? Vamos a ver. ¿Fue un remanente, sí o no? Interesante, un remanente. Noé fue un remanente porque según la definición que el diccionario da de remanente, la da desde varias vertientes. Desde el aspecto, por ejemplo, contable, remanente es lo que sobra del dinero. Cuando usted va al colmado a comprar una libra de arroz y lleva 50 pesos y la libra de arroz cuesta 35, ¿cuánto es el remanente? 15. Remanente es lo que queda, es el resto de un todo. Entonces, eso es en contabilidad, viéndolo desde el punto de vista contable, pero eso nos ayuda a ilustrarlo en otros aspectos. Entonces, un remanente es lo que queda, es el resto. Ahora creo que podrá entenderse mejor aquello de Apocalipsis capítulo 12. Y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, o sea, contra el remanente de la descendencia de ella. Entonces, quiero dejar claro ese concepto. ¿Qué es remanente? Es esa parte que queda, el resto. Entonces, en lo que es conceptual, remanente no necesariamente significa algo bueno o malo. Remanente simplemente es lo que quedó, es el resto que queda. Ahora bien, desde la perspectiva bíblica, el remanente tiene una connotación adicional. Y es que en la perspectiva bíblica el remanente tiene unas características. Y esas características del remanente, para que el remanente bíblico, el remanente cristiano, pueda realmente llamarse remanente, tiene que cumplir con unas características que la Biblia presenta. Y es necesario entonces que cada vez como iglesia nosotros tengamos la necesidad, la urgencia de refrescar el concepto de remanente en nuestra mente, en nuestras acciones, en nuestra manera de hacer iglesia. Porque esta iglesia no es una iglesia cualquiera. Al igual que las demás iglesias, esta iglesia tiene miembros, ¿sí o no? ¿Hay miembros en esta iglesia? Claro que sí. Al igual que las demás iglesias, ¿esta iglesia se reúne periódicamente durante la semana? Sí. Al igual que las otras iglesias, ¿esta iglesia tienen pastores? ¿Tienen o no tienen? O sea, hay muchas cosas en las que nos parecemos a las iglesias de afuera. Al igual que las otras iglesias, aquí la iglesia la mantiene en términos financieros la membresía, ¿sí o no? Sí. Pero hay una serie de características del remanente bíblico que tienen que cumplirse en el remanente bíblico para que el remanente bíblico pueda llamarse remanente. Suena bastante trabalengua lo que estoy diciendo, pero estoy tratando de ser lo más claro posible. Porque en la medida en que nosotros vamos aprendiendo de estos temas, vamos adquiriendo un mayor, además de conocimiento, un mayor control de lo que somos como pueblo. Y si adquirimos eso, no va a ser de forma colectiva, eso va a ocurrir de forma individual. Usted individualmente tiene que sentirse un remanente. ¿Me di a entender? Usted individualmente, usted tiene que sentirse un remanente.
La iglesia se está acabando, pero yo me tengo que sentir un remanente. En la iglesia la gente no está estudiando la Biblia, pero yo soy un remanente y yo sí la estudio. Pero mira que nadie está estudiando eso. No, a mí no me importa que nadie lo esté estudiando, yo lo hago. Porque yo soy remanente. Stuart Tyner nos presenta un cuadro interesante. El primer cuadro en la introducción de su libro. Él dice allí que una pintura por allá por la Primera Guerra Mundial se llamaba el Cordero, la adoración al Cordero místico, o el retablo de, ¿cómo era, mami? De Gante, retablo de Gante, gracias, mami. El retablo de Gante, así se llamaba esta obra. Es una forma interesante de hacer arte, porque es con marcos hechos de madera dentro de un gran marco, o sea, son marcos dentro de marcos. Y en el centro de esta gran obra está la famosa adoración al Cordero místico. Esa adoración al Cordero místico es un cuadro en el que se ve una imagen de Jesús allá en el fondo, brillando, y un grupo de personas que adoran a ese Cordero místico. Pero lo interesante es que ese Jesús que está allá no es el rostro que usted y yo conocemos, es un corderito que está allá en el fondo. Entonces es un Cordero místico. Esta imagen, esta ilustración que hizo este artista, apellido Jeck, evoca el momento en que Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese cuadro, el retablo de Gante o adoración al Cordero místico, es una gran pieza de la pintura universal. En la Segunda Guerra Mundial, los alemanes, Hitler a la cabeza, quería hacer un gran museo para preservar allí las principales obras de arte del mundo. Él quería construir el Museo del Führer y colocar allí en ese museo todas las obras de escultura, de pintura, de lienzos, todo lo que él pudiera conseguir como obras de arte para tenerlas guardadas. Porque para los alemanes de la Segunda Guerra Mundial, léase nazis, ellos eran una raza superior. Ellos consideraban que nadie estaba a la altura de ellos. Y ellos son altos de por sí, pero no me refiero a altura en ese sentido, sino en la parte, vamos a decir, más que simplemente de conocimiento, es que se sentían superiores a todo el mundo. Superiores. Aunque algunos de ellos eran hasta analfabetos. Pero por el simple hecho de ser alemanes, de ser descendientes de los daneses y esa gente de por allá, ellos se creen lo más alto. Entonces ellos querían preservar la cultura universal para ellos. De hecho, la idea de Hitler era crear un imperio mundial en el que los alemanes gobernaran. Como ustedes saben, Adolfo Hitler fue derrotado y los nazis comenzaron ese proceso de retirada en la Segunda Guerra Mundial. Y uno de los funcionarios nazis que tenía al mando el lugar donde se estaban guardando esas obras de arte, que terminaron en una mina de sal, él fue y mandó a colocar dinamita en el lugar donde estaban guardadas todas esas obras de arte. Porque el pensamiento de ese individuo era este: oiga, si nosotros los alemanes no podemos tener esas obras de arte para nosotros, si el Reich, que era como ellos le llamaban a su forma de gobierno, no podía preservar ese arte, no lo iba a tener nadie en el mundo, preferían destruirlo. Así que colocó toda la dinamita en derredor de las obras de arte con el propósito de destruirla. Pero otro
individuo de los nazis, otro funcionario, supo del plan de él y rápidamente lo impidió. Fueron y buscaron al individuo, lo metieron preso dentro de ellos mismos. Fíjense qué interesante. Nazis que odian o que no le importa el arte al punto de destruirlo, y otros nazis que son tan cuidadosos con eso y con el arte que son capaces hasta de ir y meter preso a uno de ellos mismos con tal de que no destruya. ¿Qué le parece? En un mismo grupo, gente tan diferente, ¿no? Este grupo de los que preservaron las obras, cuando cayó Adolfo Hitler y todo su elemento nazi en la Segunda Guerra Mundial, ellos hablaron con los aliados, así se le llamó al conjunto de países que lucharon contra los alemanes, entre ellos Estados Unidos, Inglaterra, China, etcétera. Y entre ellos, ¿sabe lo que hicieron? Fueron y rescataron esas obras de arte. Unos técnicos norteamericanos descendieron hasta las profundidades de las minas donde estaban, recogieron ese arte que era una especie de remanente y lo sacaron de allí, y gracias a esa acción hoy día el retablo de Gante nosotros lo podemos tener. Es interesante, miren, dentro de un mismo grupo de personas hay individuos que actúan de una manera e individuos que actúan de otra manera. Remanente. Adán y Eva tienen 2 hijos. ¿Cuál fue el remanente de Adán y Eva? ¿Cuál fue el remanente? Vamos a ver, pensemos. Ellos tuvieron 2 hijos, Caín y Abel. ¿Quién fue el primero que se murió? Abel. ¿Quién quedó? Mire qué interesante. El primer remanente de familia que nosotros podemos ver en la Biblia era malo. Caín. Caín como remanente, lo que quedó de los hijos de Adán y Eva en ese momento, se rebeló contra Dios. Al rebelarse, no hizo la voluntad de Dios. Y fíjense qué interesante, Dios le dio la oportunidad a Caín de que él escogiera lo que iba a hacer. A mí me gusta mucho ver cómo Dios resuelve los problemas. Dios es soberano, grábese eso en la mente, dígalo conmigo, Dios es soberano. A ver, Dios es soberano. Dios no le tiene que pedir permiso ni a usted, ni a mí, ni a nadie para hacer lo que Él quiera. ¿Se entiende eso? Dios pudo destruir a Caín ahí mismo, pero Dios no lo hizo. Más bien llamó la atención a Caín. Trató de que él se arrepintiera de lo que hizo. Pero Caín, en cierta manera, lo que refleja es que él no quiere seguir ahí. No me interesa seguir contigo. No me interesa seguir siendo tu hijo. Yo no me he ido de aquí porque no tengo para dónde ir. ¿Y qué le dijo Dios a Caín? No, si tú quieres, vete. Porque Dios nunca va a querer a nadie con él que no quiera estar con él. ¿Escuchó bien? Si usted no quiere estar con Dios, no piense que Dios va a esperar que usted le mande una carta para usted decírselo. Dios no está esperando que usted le diga que usted no quiere estar con Él. Cada día cuando usted se levanta por la mañana, usted decide si quiere estar con Dios o no. Cada día cuando usted toma decisiones en su vida, usted decide estar con Dios o con el diablo. En cada decisión que usted toma. Hasta en la comida que compra en el supermercado, en la ropa que se pone, en la manera en la que usted vive. Usted decide si está con Dios o con el diablo cada vez que toma una decisión. Caín tomó una decisión y decidió irse. Y hubo que buscar a otro que ocupara su lugar. Entonces yo quiero decirle a esta iglesia esta mañana,
cuídese de que Dios no coloque a otro en su lugar. Porque el Señor no tiene problema para hacer eso. Porque el Señor es creador y Él lo que sabe hacer es eso, crear. No vaya usted a creerse ahora que usted es la última botellita de agua en medio de este calor. Porque el Señor puede sacar hijos para Él hasta de las piedras. Es bueno que usted tenga eso claro. Por eso es que es muy importante tener una idea bien acabada de lo que es un remanente. Porque hay mucha gente por ahí que cree que ser remanente en la iglesia es solamente portarse bien. Solamente hacer ciertas cosas. Y eso es un poquito más allá. Ser remanente es algo muy, muy profundo. Entender que soy un remanente. Yo quiero ahora que tenemos un concepto un poco más amplio ahora, que veamos detalles relacionados con el remanente del tiempo del fin. Y que lo veamos a la luz de la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 12. Vamos allá, por favor. La Biblia nos dice en Apocalipsis capítulo 12 cómo fue que comenzó este adebacle en el cual nosotros estamos. Esta crisis existencial universal en la que estamos está descrita en Apocalipsis 12. Allí dice: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Todos los comentaristas, teólogos están de acuerdo en que Apocalipsis 12:1 está hablando de, vamos a ver, de la iglesia. Apocalipsis 12:1 es una descripción de la iglesia. Vamos a ver ahora, ¿y de cuál iglesia será? De la iglesia verdadera, de la iglesia remanente. Ya son dos conceptos, ¿eh? La iglesia verdadera y la iglesia remanente son la misma iglesia, porque al final la remanente será la verdadera. Eso es así. Ahora, cuando ahí habla de iglesia en el concepto que Apocalipsis está presentando, está hablando de la iglesia, y escuche bien el término, universal. Ahí está hablando de la iglesia, toda la iglesia. La iglesia de todos los tiempos. La iglesia desde Adán y Eva, porque así que me gusta presentarlo a mí, desde Adán y Eva hasta el día de hoy. Ahí está descrita. ¿Qué es? Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Esa es la iglesia. ¿Qué dice el versículo 2? Estaba encinta y gritaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. O sea que esta era una iglesia que estaba ¿cómo? Encinta. Cuando una mujer está encinta, ¿está productiva o está improductiva? Tenemos que aprender a leer cómo están allí los símbolos, ¿no? Una mujer embarazada es una mujer que está en producción. Entonces ahí está hablando de una iglesia que está ¿cómo? En producción. Es una iglesia que está activa, es una iglesia que está produciendo, es una iglesia que está generando. No es una iglesia muerta la que está descrita en Apocalipsis 12. Es una iglesia que está batallando, que está lidiando con su realidad espiritual. Versículo 3. Otra señal también apareció en el cielo. Un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en su cabeza tenía 7 diademas. Su cola arrastró, ¿qué cosa dice? Su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra.
y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciera. Ella dio a luz a un hijo varón que va a regir, o sea, todavía no está rigiendo, va a regir, dice, a todas las naciones con vara de hierro. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. La mujer huyó ¿a dónde? Al desierto. ¿Y qué pasó con la mujer en el desierto? Fue allí sustentada por 1260 días. Entonces hubo una gran batalla en el cielo, o una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Versículo siguiente. Entonces oí una voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado el acusador. Versículo 11. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Y versículo 12. Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Versículo 13. Cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz y al hijo varón. Pero se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volara de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Versículo 15. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río. Versículo 16. Pero la tierra ayudó a la mujer, porque la tierra abrió su boca y se tragó el río que el dragón había echado de su boca. Versículo 17. Este es el texto que me interesa más. Entonces se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el remanente, el resto, lo que queda. Noten, ¿por qué yo le he leído todo esto? Porque es bueno que usted sepa, mi hermano, que la iglesia comenzó bien, que cuando arrancó bien, pero en el camino, ¿qué cosa? Pasa muchas cosas. Fíjese que al principio habla de una mujer vestida de azul, y ahora aquí en el versículo 17 habla del resto. Yo voy a tratar de ilustrar a usted esto, nada despectivo, por favor, pero es ilustración lo que quiero. Eso es como cuando usted tiene de este lado a la muchachita buena moza, linda, preciosa, y 30 años después, 40 años después, la señora sigue siendo bonita, sigue siendo preciosa, pero ya lo que queda es el remanente. ¿Me doy a entender? ¿Vieron como ahora como que me entendieron? Me di cuenta. Entonces la iglesia comenzó aquí con mucho poder, con ánimo, pero al final de la jornada el remanente que queda se supone que tiene que tener ese mismo ánimo, pero en el camino hay mucho que pasa, hay mucho que queda, hay mucho que se daña. Es bueno que usted sepa que en ese proceso histórico que la Biblia menciona ahí de 1260 años, la iglesia de Dios durante ese tiempo tuvo de todo, de todo. Ahí aparecieron los sabios, porque en la iglesia siempre hay gente que se la sabe toda, dicen ellos, ¿no? Hablo de los primeros 200 años de la iglesia.
Estoy hablando de tiempo ahora. Los primeros 100 años de la iglesia no hubo problema. De paso, ¿cuándo comenzó a surgir la iglesia cristiana como tal? Bueno, desde que Cristo estaba en la tierra. ¿Quién fundó la iglesia cristiana? ¿Quién? ¿Quién? No, aquí como que no me están oyendo. ¿Quién la fundó? Cristo. ¿Por qué yo digo que en los primeros 100 años no hubo problema? ¿Quién puede decirme por qué no? ¿Qué pasó con esos primeros 100 años de la iglesia cristiana que no hubo problema ni doctrinal ni de ningún tipo? Vamos a ver. ¿Por qué fue lo que pasó? ¿Alguien tiene idea? Porque tiene que haber una explicación. Pastor, ¿por qué usted dice que en los primeros 100 años no pasó nada? Vamos a ver. ¿Alguien tiene una idea? Dígame. Estaba muy fresca la imagen de Cristo. Eso es un punto correcto. Pero al que yo hago referencia es todavía mucho más contundente. Dígame, hermana. ¿Que no había o que había? Había, bueno. ¿Y quiénes eran los que ponían la cosa en orden? Vamos a ver. Los mismos apóstoles. Esa es la respuesta que estoy buscando. ¿Por qué razón en los primeros 100 años de la iglesia no hubo mucho problema? Porque cada vez que se armaba un conflicto, porque siempre se han armado los conflictos en la iglesia, siempre. Desde que había un conflicto, se resolvía de esta manera. Bueno, por ahí andan diciendo que Jesucristo no es realmente Dios, sino que era un espíritu. Y que por eso Él caminaba sobre las aguas. Entonces, desde que surgía una idea como esa, ¿qué hacían los cristianos de ese tiempo? Pero vamos a preguntarle a Pedro porque él está vivo y él vio a Cristo y él sabe. Y entonces iban donde Pedro. Pedro, es verdad que lo que anda diciendo Demóstenes por ahí, de que Jesucristo era un espíritu y que por eso era que caminaba. Y Pedro le decía, no, Cristo realmente era Dios y era hombre. Porque yo lo abrazaba, yo caminé con él. Y cuando él caminaba sobre el agua, yo estaba al lado de él. O sea, los apóstoles, a lo que se le llama era apostólica, resolvían cualquier problema doctrinal que hubiera. Por eso la iglesia apostólica no tuvo problemas doctrinales. Pero en el segundo centurio, el segundo siglo de la iglesia, todos esos individuos que viven inventando cosas no tenían ahora ninguna competencia. Y comenzó la iglesia a sufrir de gente que decía cosas. Uno de ellos, de esos grupos, se llamaban los ebionitas. La palabra ebión en griego significa pobres. Eran individuos con una mentalidad pobre de Cristo. Para ellos, Dios estaba con los pobres. Y la mentalidad era de que Jesús era un pobre hombre que estaba, tú sabes. Ustedes ven por dónde anda la mentalidad del ebionita, ¿no? Que Jesús es el consuelo de los pobres. Para que no te muera de hambre, cree en Cristo. Y esa mentalidad de ellos, de que Cristo era totalmente humano, nada de Dios, no, eso nos lo han hecho creer para seguir engañándonos a nosotros los pobres. Luego vinieron los docetistas, entre otros grupos. No voy después yo hablaré de eso en alguna reunión. Pero esos grupos comenzaron a generar ideas en la iglesia. Y esas ideas permearon en la iglesia. Cuando vino a llegar el siglo III, siglo IV de la iglesia, ahora teníamos muchísimos conceptos en la iglesia universal. Y habían iglesias que creían una cosa, otros creían otra y otros creían otra, pero eran todos cristianos. ¿Y qué era lo único que los mantenía unidos? Cristo. La fe en Cristo. Socialmente la iglesia también creció. ¿Cómo dije? Socialmente. Y ustedes saben que en la sociedad el que tiene más poder impone sus ideas. La iglesia comenzó a desarrollarse en diferentes lugares del mundo, con planteamientos diferentes, pero ahí estaba la iglesia. Entonces surge un elemento extraño, el social ahora. Y ahora los obispos de las iglesias estaban relacionándose más con la gente y con el pueblo y con los gobiernos que estudiando la Biblia y analizándola.
esto pasó a un segundo plano y lo que era importante ahora era estar en buena con los gobiernos. A razón del año 400, Roma como imperio comienza a decaer y el cristianismo, que se ha mantenido como un movimiento social de cierta altura, se convierte en un elemento llamativo para la política y el poder del momento. Constantino, que fue el emperador romano a quien comenzó a dañársele el maíz en la mano, vio una oportunidad de relanzar el imperio y dice, bueno, vamos a ayudar a los cristianos ahora. Después de perseguirlo, de maltratarlo y de tratarlo mal, el imperio ahora comienza a hacerle iglesia a los cristianos. Y cuando le comenzó a permitir comprar propiedades y hacer iglesias, junto con eso le daba por un lado, pero junto con lo que le daba le mandaba su venenito también. Y el venenito era, bueno, nosotros queremos que también nos permitan participar en la adoración. Y poco a poco el imperio romano se introdujo en la iglesia a tal punto que para el año 538 todo el poder político que tenía Roma se le transfirió a uno de los obispos, a uno de los ancianos de la iglesia primitiva. ¿El anciano de qué lugar? De Roma. Es bueno que entendamos que antes de eso, eso de papas y cosas, eso era simplemente teórico. Los papas tenían cierta fuerza, en el lugar donde ellos imperaban. De hecho, habían como 4 papas para esa época. El que más poder político tenía, pues a ese se le reconocía más. Pero Constantino decide darle su autoridad imperial al papa o al obispo de Roma. Y ahí surge entonces un nombre que usted y yo conocemos, que hasta antes de eso solamente se conocía de este nombre. Mire, Iglesia Católica, así se conocía nada más. Y ese nombre era de todos los cristianos. Atención adventista, todos los cristianos se llamaban así antes, católicos, todos. Pero en el 538 la Iglesia Católica le adhirió un nombre más. Iglesia Católica Apostólica y Romana. Lo de apostólico y romano es lo que se le añade. Lo de apostólico era como para decir, este es el remanente. Y el que no se meta aquí, va para afuera. Y a partir del 538, entonces, como era la iglesia política y era como la legalización del asunto, obligado, impuesto, el cristiano que no quería ser como ese grupo era considerado un hereje, perseguido, matado si fuera necesario. Entonces ya no era simplemente tener una idea o una doctrina diferente. Era que si tú no eras de ese grupo, tú no cabes aquí. Y entonces se inventaron las famosas guerras santas, entre comillas. Las personas cristianas que quisieron preservar la palabra tuvieron que salir huyendo. Y entonces, en ese momento, la iglesia cristiana tiene un remanente. Ese remanente, en primer plano, luchó por preservar la palabra. Su principal objetivo era que la Biblia fuera preservada. Y Dios, que nunca ha dejado al remanente solo, permitió que en medio del proceso surgieran ciertos elementos que ayudaran a que el remanente cumpliera con su misión. Porque si bien es cierto que el Señor permite, pero Dios está aquí para preservar a su iglesia. Pastor, ¿por qué Dios no impidió eso? Porque el Señor quiere ver que al final de la jornada tú de verdad eres fiel o no. ¿Y cómo se va a saber eso? Cuando tú tengas que tomar decisiones.
La historia está llena de esas decisiones para que usted y yo podamos a través de ella refrescar en nuestra mente lo que significa ser un verdadero adorador de Dios. Y yo pregunto esta mañana en Cañada Honda, ¿se siente alguien un verdadero adorador de Dios? Pues si usted se siente así, sería bueno que usted le dé una revisadita a la historia. Porque a los verdaderos adoradores los perseguían. A los verdaderos adoradores los mataban por lo que creían. Y esos verdaderos adoradores preservaban la palabra a tal manera que ellos mismos la escribían, porque no tenían imprenta como nosotros. Tenían que sentarse durante las madrugadas oscuras en catacumbas a escribir porciones de la Biblia en papeles, sin copia. Ahora usted va a un aparatico, tírame una copia, En esa época era escribirla a mano. Y los que salían a vender sus productos, en las 2 libras de habichuela que le dejaban al cliente, ahí le metían un pedacito de Juan. Esa era la iglesia de ese tiempo, la remanente. Siglos pasaron así y la palabra se preservó. Y gracias al trabajo de esas personas, hombres como John Wycliffe llegaron a conocer más profundamente la Biblia. Y se atrevieron a decir, hay algo que está mal. Y tenemos que cambiar esos conceptos que están mal en la iglesia. En la iglesia no puede haber ni que clases y jerarquización. Eso no está bien. La iglesia o es política, una de las dos cosas. Y cuando surge eso, Wycliffe fue declarado un individuo herético para la iglesia. No lo pudieron matar en vida, pero quisieron matarlo en muerte. No sé si ustedes entenderán eso. Pero Wycliffe no lo pudo matar la iglesia, no lo pudo perseguir en vida, porque era un individuo con una capacidad dada por Dios. Pero Wycliffe fue declarado hereje después de muerto. ¿Y sabe lo que hicieron con Wycliffe? Que fueron, después que él se había muerto, sacaron sus huesos del cementerio, los quemaron y lo echaron en el río. Pero ya como dicen por ahí, ya la obra estaba hecha. Y Wycliffe impresionó a un otro monje llamado Juan Hus, católico. Oiga bien, hermano adventista, católico. Ese Juan Hus. Pero ese Juan Hus le dijo al Papa, está mal usted. Pero Juan Hus, en el famoso concilio de Constanza, fue condenado a la hoguera. Lo quemaron vivo porque creía en que Cristo era la cabeza de la iglesia y no el Papa. ¿Quién lo mandó a quemar vivo? El Papa. Hus murió, pero la obra de Hus impactó en la vida de un hombre llamado Jerónimo de Praga. Y ese era más boquita floja que Hus. Ese fue tan duro que pocos días después lo quemaron a él. Y cuando lo iban a quemar a él vivo, se acostumbra que el verdugo prenda el fuego por atrás para que no lo vea el que se va a morir. Y Jerónimo le dijo, ven por aquí adelante que yo soy un hombre, yo no tengo miedo. Así morían los cristianos de esa época. Esos hombres inspiraron el pensamiento de otro hombre llamado Martín Lutero. Y en 1517 Lutero se atrevió no solamente a decirlo con la boca, sino que agarró y lo escribió. Y para bendición nuestra, el señor Gutenberg había inventado ya un aparatico para que nada más hubiera que pasarle la mano así, ¡fuap!, y las cosas salieran rápido. Y en cuestión de días, las 95 tesis de la justificación por la fe le dieron la vuelta a toda Europa. Y se armó la de San Bartolomé.
Llegó donde quiera la teoría de la gracia sola escritura. Ya no podía ser controlado el pensamiento cristiano. El verdadero remanente. Pero fueron declarados heréticos los escritos de Lutero. A Galileo Galilei, que dijo que la tierra era redonda, le dijeron que estaba loco y lo condenaron. El día que condenaron a Galileo Galilei, ya lo obligaron a retractarse, y él se retractó para que no lo mataran, porque él decía: entonces mi capacidad científica, yo no voy a permitir que la derrumbe este loco. Así lo consideraba Galileo Galilei. Pero cuando se retractó, que dijo que estaba bien, que era mentira, que él no estaba, que ya la tierra estaba plana otra vez. ¿Sabe lo que hizo Galileo Galilei? Se volteó y le dijo al abogado que está ahí: aunque yo me retracte, la tierra sigue siendo redonda y sigue dando vuelta. Hermanos queridos, la Biblia dice en Apocalipsis 12 que durante 1260 días ese poder político y religioso iba a implantar su voluntad en la tierra, pero un día le iban a dar un majaguazo en la cabeza. 1798, Berthier, general, fue y agarró al Papa y lo metió preso. Porque como Napoleón quería gobernar al mundo y el único individuo que gobernaba más que él era el Papa, pues él dijo: bueno, si meto preso a este, ya yo soy el jefe del mundo. La Biblia había dicho ya que eso iba a pasar. Y ahora las condiciones estaban dadas para que el inicio del tiempo del fin comenzara. 1798, ya prácticamente todo estaba arreglado para eso. Usted dirá: ¿cómo así, pastor? Observe el panorama mundial, la historia en derredor de esos años. Apenas 300 años antes de Colón descubrió América. ¿Usted cree que eso fue cuento? ¿Usted piensa que el descubrimiento de América fue simplemente un hecho histórico? No, es que la Biblia había dicho en Apocalipsis 12 que la tierra tenía que ayudar a la iglesia y tenía que levantarse un territorio nuevo en el mundo. Óigame, oiga bien, mi querido. Hasta 1492 el mundo no sabía que había otro continente del tamaño de América. ¿Cómo se puede explicar eso? Que durante miles de años tanta tierra no haya sido descubierta, o por lo menos no haya documentación de ello. Hasta Colón. Dios estaba preservando la tierra que habría de ayudar a la iglesia. Cuando aparece la tierra, entonces el Señor permite que la herida mortal le sea dada al papado. Que los padres peregrinos y otros grupos religiosos de Europa salgan huyendo. La iglesia remanente sale huyendo. ¿Para dónde va? Para América. Y encuentra aquí una manera de que se prolifere el verdadero mensaje. La iglesia remanente. Y es aquí, en una pequeña aldea, ahí en New Hampshire, que un hombre estudiando la Biblia se da cuenta de que Cristo viene pronto, más rápido de lo que la gente pensaba. Y comienza a predicar ese mensaje. Pero había otro monje por allá por Chile que ni siquiera estaba conectado con este granjero Miller, llamado Lacunza, un sacerdote jesuita, que también había descubierto esa verdad. Y en Europa había otro individuo que estaba en lo mismo. Dios estaba armando el mensaje del fin del tiempo. ¿Cuál era ese mensaje? Que Cristo viene, mi hermano. Pero antes de que eso ocurriera, Apocalipsis 10 tiene que cumplirse. ¿Qué dice Apocalipsis 10? Que el mensaje tenía que ser dulce como la miel. ¿Usted quiere un mensaje más dulce que Cristo viene? Pero también ahí dice, al final, en el último versículo de Apocalipsis 10, que había que volver a profetizar. El pueblo remanente de Dios está llamado a profetizar de nuevo, a enseñar cristianismo de nuevo.
usted y yo como iglesia adventista del séptimo día hemos sido llamados por Dios para que profeticemos otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas, reyes. Entonces, mi querido, usted es parte del remanente de Dios. ¿Cuál es la función del remanente? ¿Qué es lo que hace el remanente? Preservar puro el mensaje del cristianismo. Usted como iglesia de Cañada Honda, miembro de acá, ha sido llamado no solo para decirle a la gente que Cristo le ama. Todo el mundo sabe eso. La mayoría de las personas saben que Cristo le ama. Pero no la mayoría de las personas saben que están sometidos a un sistema. No la mayoría de las personas saben que ese sistema controla todo en su vida. Lo que se come, lo que viste, todo lo que hace. Y eso está aquí en la palabra. Un día llegará un momento en que los hijos de Dios tendrán que tomar una decisión. ¿Cuántos se consideran hijos de Dios esta mañana? Levante su mano. Hay que tomar una decisión. Apocalipsis 14, 6 al 12. Ese fue el texto que usamos como versículo de memoria. Vamos a leerlo. Y ese será nuestro último texto esta mañana. El mensaje poderoso para el tiempo del fin de la iglesia remanente está descrito allí. Vi volar por el medio del cielo a otro ángel. Ese otro ángel del que habla Apocalipsis 14 es el mensaje de la iglesia remanente. Dice allí que ese mensaje sería el evangelio eterno que debía ser predicado a toda nación, tribu, lengua y pueblo, a todos los moradores de la tierra. Y tendría que ir diciendo: teman a Dios y denle gloria, porque la hora de ¿qué? De su juicio ha llegado, y adoren a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El mensaje de la iglesia remanente es un mensaje a adorar al Creador. Y el Creador solamente se puede identificar cuando usted está consciente de que usted es su criatura. ¿Usted quiere saber cómo va a pasar eso? Último versículo. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Continúa, por favor. Y el tercer ángel lo siguió diciendo: si alguno adora, ¿a quién? A la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él, o sea, el individuo, también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Allí hay una imagen que habla acerca de ¿qué cosa? ¿La señal de qué? ¿Cómo que dice? Veme al verso anterior, por favor, al cuadro anterior. El cuadro anterior, ahí. Y el tercer ángel le siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca, la señal en su frente o en su mano. Noten, ahí está hablando de que la bestia tiene una marca, una señal. ¿Cuál es el gran problema que tenemos? Como les expliqué, a través de la historia en la iglesia siempre ha habido gente que cree que sabe más que todo el mundo, pero la Biblia es su propio intérprete. Yo no tengo que salir a preguntarle a nadie lo que ya la Biblia me dijo. ¿Dios tiene una marca, sí o no? ¿Usted lo cree eso? Lo dice la Biblia, que Dios tiene una marca, ¿verdad que sí? Ezequiel capítulo 20, versículo 12. Ponme por favor ese versículo en la pantalla. La Biblia dice cuál es la marca de Dios. Vamos a ver, ¿qué dice la Biblia? Y les di también mis días de reposo para que fuesen por marca o señal entre mí y vosotros. ¿Cuál es la marca de Dios? El sábado. Entonces, si Dios tiene una marca, que es un día de la semana, ¿cuál es la marca del diablo? Entonces, mi querido, no hay que ser científico para salir y entender esto. Así que cuando venga un individuo a hablarle a usted de un chip, de un sello, de una cosa que le van a poner, de un código de barra, de un qué sé yo cuándo, sáquelo de aquí de una vez, porque ese es un mentiroso y engañador que viene de parte del enemigo.
Porque la Biblia dice claramente que la gran disyuntiva de los hijos de Dios al final del tiempo será esta. El mundo y el sistema dirán que hay que adorar el domingo, y Dios dice que es el sábado. ¿Qué usted va a decidir? Eso es lo que dice ese texto. Esta mañana yo quiero orar por la iglesia remanente de Cañada Honda. La iglesia que hoy quiere hacer un pacto con Dios de que cuando Él venga estará allí esperándole. La iglesia que está dispuesta a mantenerse delante de Dios aunque se desplomen los cielos. ¿Cuántos quieren hacer eso esta mañana? Póngase de pie. Si usted se siente parte del remanente, si usted se siente parte de la iglesia que adora a Dios, no cuando yo quiero, no cuando yo pienso, no cuando yo entiendo, sino cuando Dios dice. La palabra de Dios dice claramente que el pueblo remanente de Dios tiene una característica. Y yo quiero ir con ustedes a describirle esa característica en el libro de Apocalipsis esta mañana. La característica del pueblo de Dios, del pueblo remanente de Dios. El pueblo remanente de Dios, ese pueblo que será preservado. Apocalipsis 12, 17. Escuche bien, esto se lo está diciendo el ángel a Juan. Le está describiendo la iglesia a la que usted pertenece hoy. Entonces dice, el dragón se llenó de ira contra la iglesia, contra la mujer, y se fue a hacer guerra contra el remanente de la iglesia, contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Cuántos de los que están aquí quieren ser fieles a Dios guardando sus mandamientos? ¿Cuántos de los que están aquí comprenden que son parte del pueblo que mantiene el testimonio de Jesús vivo al final del tiempo? Dios te bendiga esta mañana. Vamos a orar. Padre nuestro, gracias por tu palabra que ha sido preservada para que tu iglesia pueda ser edificada en este día. Bendice a tu pueblo esta mañana y dale a través de tu palabra y de tu espíritu la fuerza necesaria para predicar otra vez y alzar la bandera ensangrentada del Cordero. Y decir a gran voz, teman a Dios, denle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio, y adoren al que ha hecho el cielo, la tierra y el mar. Adoren al Creador. Bendice cada familia representada esta mañana. Llénanos de tu poder y bendícenos en el nombre de Cristo Jesús, te lo pedimos. Amén. Amén.